Eh, Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo que les vamos a presentar capacitores y su relación con nuestro cerebro. Primero les hablaremos sobre la historia, esperando que esté grabando el OBS. Sobre la historia. A principios del siglo XVIII se había empezado a utilizar la electricidad, se había visto la electricidad apenas como un objeto de estudio. Entonces se creó el generador electrostático, que transformaba energía mecánica, ya fuera en forma de una manivela u otra cosa, a través de la fricción entre dos conductores para almacenar carga. El problema de esto es que, un problema que después se dieron cuenta es que esta carga se perdía fácilmente. Entonces para generarla necesitaban constantemente darle vuelta a la manivela. Y a mitad del siglo XVIII, el científico alemán Georg von Kleist se dio cuenta de que al conectar eh, los generadores electrostáticos a una fuente de agua, a un volumen de agua dentro de un frasco, la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica, aumentaba muchísimo. Entonces, tiempo después, otro científico llamado Peter van Musschenbroek inventó las botellas de Leyden, que eran una especie de estandarización de lo que hizo el anterior científico alemán. Y también conectó muchos de estos aparatos, que eran un generador electrostático conectado a un volumen de agua dentro de un frasco, juntos, en paralelo, y creó un conjunto, o lo que él llamó una batería, que es un conjunto de varios aparatos que aumentan el almacenamiento de energía. Y tiempo después, no mucho tiempo después, un par de años después de que inventara las botellas de Leyden, a quienes el científico, a quienes Peter llamó así en honor a la universidad en la que daba clases, botellas de Leyden. 2 años después, Benjamin Franklin, además de, no sé, sí, el mismo presidente, investigó las botellas de Leyden y dio la propuesta de que en vez de almacenarse la energía eléctrica en el volumen de agua, se almacenaba en la superficie que conectaba al agua como un conductor con la botella, que funcionaba como un aislante. Esto querría decir que la relación entre un conductor y un aislante aumentaba la capacidad de almacenamiento de energía, ¿no? Y ese fue el inicio de la teoría para crear los capacitores. Ok, ahora veremos los capacitores como tal, como los conocemos actualmente. Ok, yo les explicaré qué son. Un capacitor, o también conocido como condensador, es un dispositivo que es capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, con uno positivo y uno negativo. Por lo general, consta de dos objetos conductores colocados uno cerca del otro. Un capacitor simple consiste en un par de placas paralelas de la misma área, separadas por una distancia pequeña, y generalmente pues estas placas están enrolladas en forma de cilindro usando algún tipo de aislante como papel, plástico como un papel o plástico para separar las placas.
Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Los capacitores o condensadores se utilizan principalmente como filtros de corriente, bueno, de una corriente continua, ya que evitan estos cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. Siguiente compañero, por favor. Gracias. Bueno, las partes son las placas metálicas, el dielectro o el aislante y la carcasa de plástico. Este dispositivo, de hecho, en cuanto a construcción, es demasiado sencillo en comparación a otros, porque solo tiene 3 partes esenciales, que son estas. Las placas metálicas se encargan de almacenar las cargas eléctricas. El aislante o el dieléctrico se refiere a la propiedad o efecto de alternar campos eléctricos en algún material. Y este sirve para evitar el contacto entre las 2 placas. Y la carcasa de plástico se encarga de cubrir las partes internas del capacitor, como en la imagen se puede ver. El funcionamiento de los capacitores básicamente es con una fuente de alimentación que suministra voltaje al aparato, o sea, al capacitor. Se almacena, mantiene carga o energía eléctrica por la diferencia de polos. Genera eh, hay una diferencia de voltaje que es igual a una diferencia de potencial, perdón, que es el voltaje, que es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Y al no cerrar el circuito, sino estar separados, no por mucha distancia, se se crean dos capas. Uno de los 2 conductores se carga positivamente y el otro negativamente. Y el dieléctrico, el material aislante dieléctrico, lo que hace es, ya sea que sea un dieléctrico con moléculas que se puedan orientar, que estén polarizadas, como es el agua, o un dieléctrico como, o sea, como puede funcionar el agua entre dos mayores conductores, o otra clase de dieléctrico que no tenga moléculas ya polarizadas. Bueno, en el que no tienen moléculas ya polarizadas, los electrones tienden a la, a la carga positiva. Entonces se termina creando el mismo efecto de polarización, aunque las moléculas no estuvieran ya polarizadas. Las moléculas ya polarizadas de los dieléctricos que tienen moléculas ya polarizadas simplemente rotan o pseudo rotan para orientarse hacia las cargas negativas, su polo negativo el polo negativo de las moléculas, hacia el polo positivo, hacia el conductor cargado positivamente, y los polos negativos los polos positivos hacia el conductor cargado negativamente. Esto crea que el dieléctrico hace que las cargas se igualen o tiendan a igualarse. Entonces, al neutralizarse las cargas de los dieléctricos con los conductores polarizados o cargados, más bien, con los conductores cargados, la cantidad de energía que tienen que almacenar para crear una diferencia de potencial igual a la que les está suministrando la fuente es mucho mayor. Entonces, la cantidad de energía que el capacitor puede almacenar es mayor a la que podría almacenar sin el dieléctrico. Y esto de poder
almacenar la carga, sirve para cuando necesitamos que un aparato tiene dos utilidades principales. Uno, que tiene mucha mayor eh, resistencia a un mayor voltaje. Entonces, los picos en el voltaje pueden ser eliminados o neutralizados. Si es que, eh, por ejemplo, llega a caer un rayo y llega demasiada corriente a los aparatos, un dieléctrico puede funcionar como un receptor para que ese pico no llegue directamente a los aparatos. O como puede almacenar cargas eléctricas o energía eléctrica, puede servir como memoria. Las memorias de las computadoras son dieléctricos diminutos que almacenan cargas que son interpretadas como ceros y unos para poder ser traducidas a información. Ok, los tipos. El primero es el electrolítico. Es un capacitor que, tiene forma de cilindro y es capaz de acumular energía en su interior cuando se conecta a una fuente de tensión. Cuando este capacitor se conecta a una fuente externa de voltaje, circula la corriente eléctrica por él y una de las placas se carga positivamente y otra negativamente. El capacitor mantiene esta carga de energía hasta que se le conecte otro elemento para descargarlo. Los cerámicos eh, no tienen la característica de no tener polaridad y todos tienen un código impreso. El primer número indica el valor que tiene y el tercer número es el número de ceros que se le agregan al valor en picofaradios. Los de película, pues el material utilizado para este capacitor es de plástico. Son no polarizados y estos tienen tienen una capacidad de autorreparación y se utilizan principalmente pues en las aplicaciones de audio. De hecho, de ahí el nombre. Y los de mica son capacitores que son componentes eléctricos pasivos de dos terminales, como se puede ver. Utilizados para almacenar energía, utilizados para almacenar la energía de un campo eléctrico. En general, los diferentes tipos, formas y pues materiales utilizados para estos capacitores pues varían, pero se compone de dos conductores eléctricos llamados placas que están separados por un aislante. Se utilizan como un elemento de diferentes circuitos eléctricos y electrónicos en muchos instrumentos comunes también. Y ya. Ok, los capacitores de doble capa son un dispositivo que ofrece una mayor capacitancia y una mayor densidad de energía que un capacitor electrolítico. El capacitor de capa, de doble capa, almacena carga mediante una capa eléctrica formada por iones que se adhieren a la superficie de un electrodo de carbón activado y se puede cargar en cuestión de segundos. Y los variables, al igual que existen las resistencias variables y tienen muchas aplicaciones, existe también este tipo de capacitores. Y estos componentes son un tipo de capacitor el cual tiene la propiedad de poderse modificar su capacitancia, llegando a ser muy eficiente para aplicaciones donde se requiere una capacidad específica y detallada. ¿Me toca? Sí. Bueno, ahora que ya sabemos cómo funcionan los capacitores y los distintos tipos de capacitores, debemos de ver cómo se relaciona esto con nuestro cerebro. Siguiente. Empezamos
con la sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Es el punto de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula blanca, como un músculo o una glándula. En la sinapsis, el disparo de un potencial de acción en una neurona, que es la neurona emisora, provoca la transmisión de una señal a otra neurona, la neurona receptora, lo que aumenta o disminuye la probabilidad de que la neurona receptora dispare su propio potencial de acción. En la transmisión química ocurre la liberación de mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores. Estos llevan información de la neurona emisora a la célula receptora. Generalmente las sinapsis se forman entre las terminales nerviosas o axónicas de la neurona emisora y el cuerpo celular o las dendritas de la neurona receptora. Dentro de la terminal axónica de una célula emisora hay un montón de vesículas sinápticas. Estas son como esferas membrosas llenas de moléculas del neurotransmisor. Hay un pequeño espacio entre la terminal axónica y la de la neurona emisora y la membrana de la célula receptora. Este espacio se le llama el espacio sináptico. Siguiente. Ahora, las sinapsis eléctricas. Estas son un tipo de sinapsis en la que la segunda transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secreción de algún neurotransmisor, como sucede en las químicas, sino que sucede por el paso de iones de una célula a otra a través de uniones gap. Estas uniones gap son pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos basados en proteínas llamadas conexinas en células estrechamente adheridas. Cada neurona aporta 6 conexinas y forman un canal por donde circula agua, que es una vía de conexión. Las neuronas participantes en la sinapsis eléctrica están separadas por apenas 3.5 nanómetros, mucho más cercanas que los 20 a 40 que separan las células durante una sinapsis química. Las zonas contiguas de las neuronas se comunican por canales proteicos llamados conexones, los cuales están formados por un anillo de proteínas integradas en la membrana, llamadas conexinas. Estas se tratan de uniones gap de un tipo particular. Los iones pueden moverse del citoplasma de una neurona a la contigua, transmitiendo directamente el potencial de acción sin necesidad de un neurotransmisor, que provoca el potencial en la segunda célula al ser alcanzado por el que recorre la primera. Este tipo de sinapsis está presente en invertebrados y vertebrados inferiores, aunque también se ha identificado en ciertas zonas del cerebro de mamíferos. En nuestro cuerpo, esta sinapsis se puede observar en nuestras retinas, donde las señales nerviosas mantienen contracciones musculares firmes y rítmicas. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Esperemos que se haya entendido todo el tema. Y ya, eso es todo. Gracias.